Muy buenas tardes. Bienvenidos al Salón de Actos de la Biblioteca Nacional. Me gusta mucho ver este salón prácticamente lleno esta tarde para oír a Javier Gomá, que es nuestra segunda conferencia en relación con la exposición Miguel de Cervantes de la vida al mito que inauguramos, como sabrán, hace unos días. Cuando nos planteamos hace unos 2 años la exposición que este año 2016 la Biblioteca Nacional debía hacer para recordar a Miguel de Cervantes, y digo a Miguel de Cervantes, pensamos cómo a lo largo de este discurso expositivo podíamos representar aquello que a Miguel de Cervantes le ha identificado a lo largo de su vida. Porque habíamos hablado del Quijote hacía poco, en el año 2005, la primera parte, 2015, la segunda parte, y no queríamos seguir repitiendo el Quijote otra vez. Pensamos que a Miguel de Cervantes había que descubrirle como autor de otras obras, pero también había que descubrirle como hombre. Explicar por qué su vida fue lo que fue y fundamentalmente por qué a partir de un determinado momento de nuestra historia se le identifica como un mito necesario en el que nos debemos mirar. Y pensamos, ¿a quién podríamos invitar para que explicase todo esto? ¿Y quién mejor que nuestro conferenciante de hoy? ¿Quién mejor que Javier Gomá, que en los últimos años ha escrito, me ha dicho que el 5º libro ya, títulos imprescindibles para todos los que queramos reconciliarnos hoy con nuestro día a día, con nuestra vida cotidiana? Títulos que contienen conceptos que yo creo que también fueron inspiradores en los personajes que Cervantes describe, y no solamente en el Quijote, pero fundamentalmente en el Quijote, porque la vida de Cervantes estuvo llena de valores, y esos valores, esos mismos valores, son los que Cervantes ha reflejado en sus personajes. Y eso es lo que le ha convertido en el gran, además del gran escritor, en un mito universal. Y eso es lo que hoy Javier va a explicarnos. Nos va a ayudar a reencontrarnos con ese mito y a explicar, a indagar por qué esas virtudes, esos valores que son valores eternos y que Cervantes describe también en sus personajes, hoy no son absolutamente necesarios. Así que muchas gracias, Javier, por aceptar nuestra invitación, por querer participar con nosotros en esta exposición y por querer hoy aceptar también la invitación para esta conferencia. Muchísimas gracias. Esto estaba previsto, ¿eh? Lo vuelvo a hacer. Bueno, todo mi objetivo hoy es que pasemos un buen rato. En el capítulo de agradecimientos, pues me es particularmente grato mencionar a la directora de la Biblioteca Nacional, Ana Santos, también al comisario José Manuel Lucía, pues mi participación en este proyecto no era en absoluto probable. No soy cervantista, no había publicado libros sobre Cervantes, solo un artículo que titulé El demonio del mediodía y en el que defendía la tesis de que lo que realmente le había pasado a Don Quijote es lo que le pasa a los hombres a los 50 años, que les visita el demonio del mediodía y muchos de ellos tienen la tentación de cambiar de mujer y de trabajo. Y fijaos qué es lo que le ocurre también a Don Quijote, que se enamora de otra mujer y cambia de oficio. Como veis, no es una tesis suficiente para ser incorporado a un proyecto de esta magnitud y, por tanto, dado que en España hay muchos y buenos cervantistas, mi incorporación era un riesgo. Era, como digo, improbable, y la gratitud que yo experimento por haber sido invitado a participar en este proyecto es doble. Y además la ocasión era particularmente memorable. Como dijo Cervantes, hablando de Lepanto, es la más alta ocasión que vieron en los siglos pasados
los presentes y esperan ver los venideros. La ocasión es el 4º centenario del fallecimiento del español no solo más universal, sino del español que es más digno de esa universalidad, como voy a tratar de razonar en mi conferencia. Sobre la exposición quería decir una palabra, y es que la exposición, a mi juicio, en mi concepto, es una exposición sólida, es una exposición científica, fiable, es una exposición profesional y competente. Sobre Cervantes se sabe poco. Y aquí se reúne todo el material disponible para saber más sobre él. Cierto que no es una exposición que pretenda ser legendaria o que ponga el acento en los aspectos más fascinantes, o que no es una exposición literaria o peliculera sobre Cervantes, no. Es una exposición más bien de naturaleza científico-filológica, porque era la exposición que había que hacer para la primera exposición que se hacía sobre Cervantes, con el fin de establecer unas bases sólidas que permitieran hacer otras exposiciones en el futuro, quizá más experimentales, quizá más atrevidas, pero que no podíamos en la primera hacer otra cosa que lo que aquí se ha hecho, sobre todo gracias a la competencia de la biblioteca y del comisario, que es reunir el material que existe, escaso pero precioso, y que nos sirve para reconstruir la figura de Cervantes y su proyección universal. También quería decir una palabra sobre el catálogo, que recomiendo. Me ha parecido casi una maravilla, una mezcla entre planificación y sorpresa, que los 4 que hemos colaborado en el catálogo hayamos hecho nuestras colaboraciones distribuyendo nuestro trabajo de una manera perfectamente sincronizada. No era posible saber desde el principio que el resultado hubiera sido tan sincronizado, porque el comisario ha hecho un fantástico trabajo sobre la persona de Cervantes, pero luego se le pidió a alguien que ya había escrito, es cierto, sobre las representaciones visuales de Cervantes y del Quijote, un capítulo sobre este tema, la representación visual, a otro, Pepe Álvarez Junco, que había escrito libros bien conocidos sobre la tradición intelectual española del siglo XIX y XX, un libro sobre la conversión de Cervantes en mito nacional y luego universal, y luego a mí, el que menos títulos tenía, se me encomendó una reconstrucción. Bueno, nadie sabía, porque ni siquiera yo sabía lo que iba a escribir cuando se me encomendó, pero ha resultado ser un artículo, un ensayo sobre la imagen de la vida de Cervantes y la permanente influencia de Cervantes en todos los tiempos y particularmente en la actualidad. De manera que la distribución del catálogo coincide exactamente con la estructura dada a la exposición, de tal manera que una y otra corren parejas, creando una unidad pues, particularmente armónica. La conferencia de hoy lleva el mismo título que mi contribución al catálogo, Cervantes, la imagen de su vida. Y naturalmente me baso en ese texto para las líneas fundamentales de lo que aquí va a ser expuesto. Como he dicho, mi aproximación no es una biografía, como sí es básicamente la contribución del comisario, no es ni forma parte de la historia del arte, tampoco de una historia de las ideas, es una aproximación filosófica, y esto quiere decir que es una aproximación sobre el presente. No voy a tratar de hacer arqueología, ni historia, ni historiografía, ni estudios anticuarios, no, ni siquiera devoción. Voy a tratar, como dice Hegel, en una fórmula bien conocida, como definición de filosofía, una apropiación de nuestro tiempo a través del pensamiento. Y es tratar de captar cómo Cervantes nos ayudaría a esta tarea, de apropiarnos gozosamente y provechosamente del presente que vivimos. Sobre la obra de Cervantes, pues se ha escrito bibliografía ingente. Sobre su autor se han escrito valiosas biografías,
Entre las recientes está la de Caravaggio, la de García López, Trapiello antes, una primera parte de una biografía más extensa que acaba de publicar el comisario sobre Lucía, otra que está saliendo en estos días, de Jordi Gracia. Tienen que trabajar sobre una documentación que hace del personaje una figura esquiva, porque los testimonios que nos han llegado son como despojos del naufragio de la historia, pocos y mal avenidos y demasiado impersonales. Y en consecuencia, ves cómo el historiador trata de llenar la laguna que dejan los documentos con su propia imaginación, contextualizando al personaje, nutriéndonos de ideas que proceden de sus obras, pero producen no las biografías, sino la indagación sobre la persona, a veces una sensación de frustración, porque indudablemente uno querría saber más. Además, quizá primero por la influencia universal de su obra y por la escasez de testimonios sobre su autor, uno tiene la impresión de que, como digo al principio de mi ensayo, le ocurrió una figura inversa a la de Saturno, que come a sus hijos. Aquí más bien es el hijo el que se ha comido al padre, a Don Quijote, ha devorado, ha fagotizado a Cervantes, y las conmemoraciones y las exposiciones y los libros que ha habido sobre Don Quijote son infinitas, incluso en esta casa, pero he aquí que nosotros estamos celebrando la primera vez que se le hace al gran español universal el tributo que merece. Mi contribución, insisto, no tiene nada que ver ni con el intento de trazar una nueva biografía, ni desde luego tampoco una nueva interpretación sobre sus obras, aunque una cosa y otra, el autor y las obras, sí que serán útiles para mi propósito principal. Y mi propósito principal es tratar de reconstruir la imagen de la vida de Cervantes. Y diréis, ¿qué es la imagen de la vida de Cervantes o qué concepto es ese diferenciable de su biografía? La imagen de la vida, tal como yo lo concibo, es la respuesta a la pregunta acerca de qué clase de persona en general es alguien. Si yo tengo que preguntarle, oye, ¿cómo era tu padre? Ya falleció. Y me da 3 o 4 rasgos que son la combinación de 3 o 4 elementos que configuran una personalidad. La imagen de la vida es la configuración única de estos elementos personales dentro del surtido limitado de opciones posibles en la experiencia humana común que conforman su individualidad. Y luego, cuando esa persona lo merece, porque esa configuración es particularmente egregia o excelente y lo hacen digna de perduración, ¿cuál es la influencia de esa imagen en el recuerdo de las personas que lo sobreviven? La conmemoración del cuarto centenario del fallecimiento de Cervantes es una ocasión particularmente propicia para esta meditación, porque el conocimiento más acabado de una persona es siempre póstumo. En realidad no preguntamos qué tal es Sócrates, sino que preguntamos qué tal era Sócrates. En griego, la palabra que define esencia, toti en einain, siempre está conjugada en participio. Incluso cuando hablabas de personas vivas no puedes decir qué tal es este árbol o este jardín, sino qué tal era, porque ellos atribuían la condición esencial a lo que ya estaba terminado, a lo que ya estaba acabado. Por eso digo que todo conocimiento en lo humano es siempre póstumo. Mientras vive una persona, se halla expuesta a las mutaciones del tiempo, lo esencial de su ser se confunde con lo accidental y el conocimiento de esa persona resulta siempre confuso, precario. Solo en el momento de su muerte la esencia de la persona se depura de sus componentes accidentales, se completa la imagen antes en curso y desprende la verdad que encerraba. Al cesar su elaboración temporal, adquiere dicha imagen la fijeza y la amplitud necesarias para contemplar la parte de ella, si es que existe, memorable y digna de perduración. El objeto de mi conferencia esta tarde es buscar la imagen de la vida de Cervantes, extrayéndola primero de su principal obra,
Don Quijote, después contrastarla con la imagen de la vida que el propio Cervantes fue cincelando, sobre todo por medio de los prólogos que fue poniendo a sus obras, deducir de esta imagen de la vida una teoría sobre la ejemplaridad cervantina e indagar finalmente en la influencia virtuosa que esa imagen de la vida de Cervantes puede tener hoy, dado el actual estado de la cultura mundial y particularmente española. Esta es mi conferencia. Pero antes, me parece oportuno, me lo pareció en el texto y me lo parece ahora, hacer un pequeño rodeo sobre la peculiar naturaleza del pensamiento español, que hará, y este es el argumento del pensamiento español, especialmente receptivo a la fuerza de una verdad no conceptual, como es la imagen. No es casual que el español más universal nos haya proporcionado una imagen, porque quizá, ahora lo argumentaré, el español ha pensado sobre todo por vía de imágenes, más que de conceptos. Empiezo. En 1876, Gumersindo de Azcárate publicó una serie de artículos en la Revista Española y así, un poco a la diabla, al bies, dijo una frase que venía a sugerir que la actividad científica española de los últimos 3 siglos era inexistente. Lo leyó Menéndez Pelayo y en la revista Europa, ese mismo año, reaccionó haciendo gran acopio de listas de españoles que se habían distinguido en las diferentes disciplinas, en filosofía, en teología, en derecho, en filología, en economía, etcétera, etcétera. Estalla la llamada polémica de la ciencia española. Tercia en ella Manuel de Revilla, que en otra revista, la revista Contemporánea, sostiene: la filosofía española no logró fundar escuela ni alcanzar legítima influencia. Y añade: por doloroso que sea confesarlo, si en la historia literaria de Europa suponemos mucho, en la literaria, en la historia científica no somos nada. Y esa historia puede escribirse cumplidamente sin que en ella suenen otros nombres españoles que los de los heroicos marineros que descubrieron las Américas. La polémica adquiere una gran tensión, se cruzan diferentes miembros de ella artículos, algunos de ellos muy satíricos y muy cáusticos. Del lado krausista está Salmerón, Perojo; del lado escolástico Alejandro Vidal y Mon o el padre Fonseca, y Menéndez Pelayo de alguna manera clausura esta polémica con un importante libro, La ciencia española, 1876, en la que ese inicial acarreo de nombres que habían florecido en las diferentes disciplinas en el ámbito español quedan sistematizados, y además luego escribe otros 2 libros verdaderamente notables: Historia de los ortodoxos españoles e Historia de las ideas estéticas en España, que viene a complementar y viene a completar y coronar el esfuerzo anterior, de manera que con esos 3 libros Menéndez Pelayo presenta un friso aparentemente incontestable sobre la gran abundancia de nombres ilustres españoles en las diferentes disciplinas científicas. Sí, pero el apabullante acarreo historiográfico de Menéndez Pelayo, en el que asoman tantísimas figuras en las variadas disciplinas, para quien lo lea, y yo lo he hecho, uno consigue enervar la validez de la afirmación de Revilla. España ha tenido un problema histórico que ha recibido muchas formulaciones. Una de ellas es la de Sánchez Albornoz, en uno de los preámbulos a España, un enigma histórico, que lo condensó con la frase: España no ha tenido feudalismo ni burguesía, pero que se puede extender. España no ha tenido ciencia, España no ha tenido filosofía, con los matices que luego se quieran. España no ha tenido verdaderamente ópera. España no ha tenido ni novela, porque la inventó Cervantes, y en esta exposición se podrá contemplar cómo luego nos la robaron los ingleses y prácticamente hasta Galdós no volvimos a tener novela. No tuvimos el universo simbólico que es propio de una clase burguesa, de una clase media.
y tampoco tuvimos ciencia. Y es cierto que, por desgracia, la historia de la modernidad y filosófico-científica europea puede contarse íntegramente sin apenas tener en cuenta la contribución española. Se puede contar esa historia de manera completa, autónoma y comprensible, sin necesidad de reparar en la contribución española, hasta el siglo XIX, por lo menos. Esto es cierto, pero no es toda la verdad. Porque lo que acaba de decir es exacto si asumimos el punto de vista dominante en la modernidad, que es el punto de vista europeo, anglosajón, que entroniza un modo de pensar, que es el modo de pensar conceptual, abstracto y sistemático, y donde ellos sí tienen grandes glorias en la ciencia, en la filosofía y en el pensamiento. Pero hay otras formas de pensar, que no son estas formas de pensar conceptuales, abstractas y sistemáticas, sino que podríamos llamarlas narrativas, figurativas, míticas, concretas. Más aún, el modo moderno de pensar, el modo europeo de pensar, en contraste con el cual nosotros somos marginales, ese modo moderno es un modo que es particularmente idóneo para explicar los hechos repetitivos de la naturaleza, por modo científico, pero se muestra muchas veces inapto no para explicar. Los filósofos distinguen entre explicar los hechos de la naturaleza y comprender el espíritu. El modo moderno sirve para explicar lo que ocurre en la naturaleza, pero muchas veces no sirve para comprender lo que ocurre no en el hecho repetitivo de la naturaleza, sino en el hondón del alma, en la individualidad irrepetible, en lo que es insustituible, en lo que es único dentro de lo humano, en las ciencias del espíritu. La imagen de una vida muestra ese enigma que es el yo, con más profundidad y sobre todo con más verdad que un magno sistema conceptual. Y es justamente la bancarrota de este sistema científico europeo positivista el que ha devuelto a las formas que podríamos llamar alternativas, posmodernas, de índole mítico, narrativo, icónico, en la que la antes marginal tradición española asume de pronto un inesperado protagonismo. Unamuno tiene una frase que lo expresa muy bien cuando dice: abrigo cada vez más la convicción de que nuestra filosofía, la filosofía española, está líquida y difusa en nuestra literatura, en nuestra vida, en nuestra acción, en nuestra mística, y no en sistemas filosóficos. Y se pregunta, ¿es que acaso no hay en Goethe tanta o más filosofía que en Hegel? Las coplas de Jorge Manrique, El romancero, El Quijote, La vida es sueño de Calderón, La subida al Monte Carmelo de San Juan implican una intuición del mundo y un concepto de la vida. Hay filosofía, dice él, derramada, difusa y líquida. Hay filosofía, hay sistema incluso, en géneros que quizá no son los canónicos dentro del modo occidental de pensar. Pero esto no quiere decir que lo otro no dé que pensar, sino que al contrario, hay figuras míticas que no son simplemente narraciones destinadas al entretenimiento, sino que poseen una elevada función simbólica por su densidad existencial y por su profundidad de significado. Hay obras literarias, ensayísticas, artísticas, incluso cuadros, incluso composiciones musicales que dan que pensar. Lo mismo que puede dar que pensar el pensamiento sistemático, dogmático y científico del otro modelo. Y esta segunda forma, que tendría que ver con lo que Ortega, María Zambrano han llamado una razón vital, una razón narrativa, una razón histórica, otras veces una razón etimológica o poética, sería genuinamente española. En lugar de la suma o del tratado sistemático, en España se han cultivado sobre todo dos géneros, y con gran brillantez. Fuimos los creadores de la novela, a través sobre todo de Cervantes, expresión que se repite, yo creo que a veces de manera tentativa, aproximada, y que al menos yo le doy un contenido preciso, no sé si es correcto, pero sí preciso, y es que las novelas antes de Cervantes estaban sobre todo destinadas a entretener mediante narraciones asombrosas, maravillosas y sorprendentes, mientras que El Quijote
precisamente el Quijote expresa por primera vez el tema que va a ser continuo desde el Quijote hasta Dr. Faustus de Thomas Mann, que es cuando el individuo se desgaja, sobre esto hablaré un poco más a continuación, se desgaja del todo armónico en el que antes vivía, el cosmos, la sociedad, se inicia un conflicto. Se inicia un conflicto con la realidad social y un conflicto que normalmente supone la derrota del protagonista, y el lector empatiza con ese individuo, asistimos a la dignidad que posee ese individuo y su derrota, y entonces empatizas con él, y así se va creando una educación sentimental a la que tanto ha contribuido la novela contemporánea. Y el primero que cuenta con precisión ese conflicto es Cervantes. Por eso no es una manera solo de hablar, es que hablamos con precisión, que realmente él inventa la novela moderna, porque ya no se trata solo de entretener con sucesos más o menos extraordinarios o sorprendentes, sino que cuenta ese conflicto que va a ser el tema de toda la literatura contemporánea. Y luego, además de la novela, también ha sido España muy fértil en otro género que es también típico de este modo mítico, narrativo, no sistemático de pensar, que es el ensayo, que podríamos hablar desde luego de Vives, Guevara o Fray Luis, o ensayistas a lo divino como Santa Teresa o San Juan de la Cruz, y después otra tradición, Gracián, Feijó, Jovellanos, Larra, y por qué no incluir también en ellos a Unamuno y Ortega. Incluso se haya llegado a decir a José Luis Avellán, en su gran obra Historia crítica del pensamiento español, que lo verdaderamente singular y específico del pensamiento español es su capacidad de generar mitos, su capacidad de generar imágenes. Dice, el pensamiento español ha tenido como característica predominante la de la elaboración de mitos. Santiago Matamoros, el Cid Campeador, la Celestina, el Lazarillo, Don Quijote, el Buen Salvaje, o incluso la gran figura universal de Don Juan, que también es creación, como sabéis, genuinamente española. Y Unamuno llega a decir una cita muchas veces repetida, él dice, en el Quijote yo hallo todo un método, toda una epistemología, toda una estética, toda una lógica, toda una ética, toda una religión. Es decir, un sistema completo, eso sí, enunciado de manera narrativa, no enunciado de manera científico-sistemática. Pero el que se haya enunciado de manera narrativa no quiere decir que sea menos filosófico, menos profundo o que dé menos que pensar. Al contrario, a veces incluso es la mejor manera para acceder a la verdad singular e irrepetible de lo humano, dejando para las ciencias los hechos repetitivos de la naturaleza. Bueno, pues hemos tratado de dibujar la tradición en la que se enmarcaría una reflexión sobre la imagen de la vida de Cervantes, que no es, por tanto, un achaque caprichoso mío, sino que trataría de dar continuidad a las mejores y más elevadas formas del espíritu que ha dado nuestro suelo, que es la creación de figuras, la creación de imágenes. Lo que trataría ahora es de indagar cuál es la imagen de la vida de Cervantes. Primero, así lo he anunciado, centrándonos en su obra principal, Don Quijote. Don Quijote declaró de sí mismo, en la primera parte del Quijote, de mí sé decir que después que soy caballero andante, además de que soy caballero andante, soy valiente, comedido, liberal, bien criado, generoso, cortés, atrevido, blando, paciente, sufridor de trabajos, de prisiones y de encantos. La pregunta es, ¿qué nos dice esta declaración sobre quien la escribió realmente, que es sobre Cervantes? Describa o no al Cervantes real, es evidente que establece un ideal que a él le compromete, puesto que lo presenta como un enunciado positivo, como un enunciado incitante. Y es interesante ver cómo este ideal, en último término caballeresco, se va gestando en dos tiempos. En la primera parte del Quijote, 1605, en la segunda parte del Quijote, 1615. ¿Quién es? Si tuviéramos que decir, ¿os acordáis? ¿Qué tipo de persona era tu padre? Cuando tratábamos de responder a esa pregunta, la respuesta sería la imagen de la vida. ¿Qué tipo de persona es Don Quijote en la primera parte del libro? Es un individuo alucinado. No ve la realidad que vosotros o que yo vemos. Nosotros vemos un molino y él no ve un molino, él ve unos gigantes. Por tanto, su realidad es una realidad alucinada. Y sus alucinaciones le llevan a cometer locuras
en su afán caballeresco de hacer justicia a los desfavorecidos con que se encuentra en su camino. Admirable por sus razones, Don Quijote es, sin embargo, ridículo por sus acciones, imitaciones caricaturescas de las novelas de caballería. ¿Y qué tipo de persona es Don Quijote? No en la primera ya, sino en la segunda parte del Quijote. ¿Qué tipo de persona es? Así, en general. Pues 10 años después, en la segunda parte, Don Quijote comparece transformado. Porque él ya no alucina la realidad. Él ve la misma realidad que veis vosotros o que veo yo. Y se atiene exactamente a la percepción normal de los sentidos. Ha ocurrido una cosa, y es que es uno de los trucos maravillosos de Cervantes, que tiene 1000, la distinción entre el autor, el traductor, el narrador, 1000 juegos que él hace con una habilidad magistral, pero una de ellas es que los personajes de la segunda parte del Quijote han leído la primera parte, de manera que todo el mundo sabe quién es. Y la habilidad de Cervantes es, para que Don Quijote siga haciendo sus locuras, siendo así que ya ve la verdad, igual que la ve todos los demás, lo que se inventa es que los personajes han leído ya la primera parte y se dedican a hacer burla de él. Son ellos los que crean un escenario engañoso. Él ya no ve la realidad alucinada, ve la realidad misma y son los demás los que quieren jugar con él para burlarse del caballero. Ya no hace locuras, ya no sufre grotescos revolcones, ve lo que todos ven y pese a todo confirma su visión quijotesca del mundo. Mantener contra toda la evidencia de los sentidos el quijotismo de su actitud vital y seguir siendo Don Quijote, esa es la esencia de la segunda parte del Quijote. ¿Cómo puede mantener el ideal de la ejemplaridad que concibió en la época alucinada cuando ya no alucina, sino ve la misma realidad que veis vosotros o que veo yo? ¿Y en qué consiste esa nueva ejemplaridad? Dice Cervantes, con una precisión que es poco habitual cuando se refiere a su personaje principal, que Don Quijote frisaba los 50 años. Y esta circunstancia a mí me da que pensar, porque quien ha avanzado tanto en el camino, los 50 años, inevitablemente ha probado el sabor amargo de algo para lo que propongo un concepto, que lo he escrito en un par de sitios, que es el concepto sin el cual no se entienden muchas cosas en la vida, el concepto de lo inconsolable. Y es que la realidad, tarde o temprano, a quien haya cumplido 50 años, difícil será que no le haya golpeado con privaciones insoportables para las que rehusamos todo consuelo, por el debido respeto a una pérdida sentida como un mal absoluto y sin reparación posible. Cuando nos visita lo inconsolable en la forma de un infortunio cruel y salvaje, innecesario y absurdo, sentimos que sobran las palabras ante esa pena indecible. Nada que decir, nada que hacer, salvo abismarse en la inexplicable injusticia del mundo. A la edad de Don Quijote, todos, en un grado o en otro, o por uno mismo, o vicariamente, a través de una persona amada, hemos experimentado ya las consecuencias de esta negra lotería. Vemos cómo el horizonte de nuestras expectativas se va cerrando como un abanico que se pliega, los obstáculos crecen, las energías menguan y la tentación del nihilismo, la tentación de abandonarte a la nada, se agita en nuestro corazón amenazando con hacer morada en él. Y es entonces cuando a muchos les sobreviene la tentación del cansancio de la vida. Cuando has experimentado lo inconsolable, te seduce la imagen del desengañado, del desilusionado y del cansado de la vida, con una apariencia de lucidez que personifica particularmente bien la figura de Hamlet. No hay nada nuevo en el mundo, es lo de siempre, nada nos puede sorprender, porque ya sabemos de qué va el mundo. El mundo va de nada. Pero hay veces en que el mundo no reitera las viejas tristezas,
Hay veces en que no reitera la monotonía de lo de siempre, de lo sabido, sino que innova la realidad y transforma lo dado. El novelista Turgeniev contraponía la ironía desencantada de Hamlet con esa lealtad al ideal, precisamente, de Don Quijote. El Don Quijote de la segunda parte comparte ya nuestra experiencia, ve la misma realidad que nosotros y, a despecho de su experiencia, renueva su deseo de vivir y confirma con entusiasmo el idealismo de lo bueno, bello y justo posible en este mundo. El secreto de ese idealismo quijotesco, dice Luis Rosales en un muy hermoso ensayo, consiste en la renovación de la esperanza original después del desconsuelo, sin rendirse al desánimo ni ceder ante la doble tentación, la de considerar lo ideal como algo ilusivo, imposible, pero también la de considerar lo real como suficiente, que puedes prescindir de lo ideal. Claro que para crearse la ilusión de un idealismo, cuando tienes 50 años, capaz de agitar las fuentes de un entusiasmo tardío, se precisa, tras la experiencia anonadante del desconsuelo, de una buena porción de ingenuidad, que es la ingenuidad no de primer grado del que no sabe, sino la ingenuidad como la de Don Quijote, del que sabe, y aunque sabe, desea siempre en todo aspirar a lo mejor. Ahora bien, este idealismo, en la modernidad en la que nosotros vivimos, se convierte en un idealismo problemático. Ya no es tan fácil como en las novelas, como en la épica griega o romana, o en esos frisos de Fedón o de Fidias, o en esos grandes relatos que nos conmueven. Ya no es tan fácil esa ingenuidad antigua que nos permiten elevarnos a lo mejor de una manera directa, porque la experiencia del hombre o de la mujer modernos, la experiencia del yo moderno, es la de una conciencia escindida. Durante milenios, el hombre y la mujer, en el cosmos clásico medieval, que es el cosmos de toda la historia universal hasta hace poco, el hombre o la mujer formaba parte de un todo que le trascendía. Y de pronto, con la modernidad, se emancipa de ese todo y se convierte él mismo en una nueva totalidad. Y nace el sujeto moderno, nace el yo moderno. Y ese yo moderno nota, oye una música de fondo, que es un acorde disonante. Porque, por un lado, es consciente de la dignidad infinita que posee. Ese es el gran descubrimiento del yo moderno, que posee una dignidad infinita, resistente a todo, incluso al interés general, pero al mismo tiempo sabe que esa entidad, el mismo, dotado de una dignidad infinita, está sin embargo abocado a la indignidad de la corrupción y de la muerte. Y es entonces cuando en la cultura occidental nace la búsqueda del sentido, la ansiosa búsqueda del sentido, de por qué una persona dotada de una dignidad infinita, siempre fin y nunca medio, como lo define Kant, está sin embargo abocado, destinado a la injusticia y a la indignidad del envejecimiento, la corrupción, la muerte y la desesperación. De manera que la aspiración en este nuevo contexto a un idealismo, convendréis conmigo en que se vuelve algo más problemático. Y sin embargo, hemos visto cómo Don Quijote persevera en la segunda parte en ese idealismo, pero ya tiene que utilizar un truco para que ese idealismo sea verosímil, sea asumible por la conciencia moderna. Y el truco que se saca de la manga Cervantes es el humor. Es el humor. La parodia, la risa, la bienhumorada burla es el rodeo inventado por Cervantes para narrarnos de modo convincente el ideal de una ejemplaridad moderna. Porque el ideal encierra siempre una propuesta de perfección y se haya expuesto al riesgo de ser totalizador, a ser excluyente o ser poco convincente cuando deben seguirlo personas destinadas a la sepultura. Y el ideal auténtico, igual que un gran y conocido pensador inglés que escribió sobre el entusiasmo auténtico será solo aquel que soporte con éxito la prueba de la crítica y del humor.
Solo consideraremos auténtico aquel entusiasmo que soporte la prueba del humor, porque el humor actúa siempre como un agente civilizador al relativizar la pulsión totalizadora del ideal o del entusiasmo. Con Don Quijote sucede algo único. Os invito a que actualicéis vuestra capacidad de escándalo o de sorpresa sobre este hecho. Y es que cuando nos burlamos de alguien o cuando nos reímos de algo o cuando aplicamos el humor a alguien, la consecuencia inmediata, automática, es que esa persona que te induce a risa se empequeñece a tus ojos, se hace más pequeño. Pero lo intrigante de nuestra novela reside en la habilidad que tiene Cervantes para invertir los términos. El hidalgo, ese pobre hazme reír, ese loco, demuestra una discreción, lo decíamos al principio en la cita, un comedimiento, un buen juicio, una liberalidad, un desprecio por su comodidad y su propio interés, una valentía, un señorío, un sentido de la justicia, una compasión por el débil y un entusiasmo por el ideal, en suma, una ejemplaridad que inspiran, pese a que te ríes de él, incluso en el más escéptico de los lectores modernos, un movimiento de instantánea simpatía y un homenaje íntimo hacia esa dignidad y esa superioridad natural que tiene la persona de la que justamente te estás riendo. Entusiasta del género más afable, lo definió un escritor inglés en el siglo XIX. El primer elemento es el idealismo de la imagen de la vida de Cervantes. El segundo, lo acabamos de ver, es el humor. Pero hay otro más. Aunque se me da mucho, no se me da nada, dice Don Quijote en la segunda parte. Lo proclama orgullosamente Don Quijote como programa de su amplia independencia de espíritu. Sí, Don Quijote es una individualidad particularmente independiente, pero al mismo tiempo que independiente, siempre se muestra atento hacia los otros, gobernándose a sí mismo sin descanso, evitando el conflicto directo con la sociedad y guardando un respeto no servil a las instituciones constituidas. Rasgo que no es exclusivo de Don Quijote, sino que se extiende a todos los personajes de la novela, incluso diría que a los personajes de las otras novelas, y que seguramente, cabe conjeturar, responde al temple personal de su autor, de Cervantes. Nos provee la obra de Cervantes la imagen de un Cervantes moderado, decoroso y cortés, presto a conceder a la realidad sus derechos y educado para controlar sus ímpetus personales y embridar sus deseos por consideración a los demás. Se diría que para él la realidad siempre tiene razón frente al yo, y él acepta esos derechos con modestia y de buena gana con las limitaciones que esta realidad impone. Me gusta insistir sobre esto porque la literatura moderna no siguió por esas rutas. La literatura moderna, particularmente la novela, precisamente como contaba la historia de un conflicto entre el individuo y la sociedad, sintió que su misión estaba en empatar las convenciones y la mayoría de la literatura del siglo XVIII, XIX y XX, sobre todo de la gran literatura, es una literatura faltona, es una literatura impertinente, es una literatura desafiante, muchas veces descortés. Nos hemos acostumbrado, pero si vemos los personajes principales de las novelas que más admiramos, nos encontramos con románticos, bohemios, vanguardistas, transgresores, contestatarios y rebeldes que normalmente tienen por estilo despreciar, repugnar, romper, desafiar las convenciones y la sociedad. Es decir, todo lo contrario de una literatura cortés. Por eso llama tanto la atención la cortesía que siempre muestra Cervantes con el otro y ese perfume de amabilidad general que emana las obras de Cervantes, bañada a veces de ondas de melancolía, pero gozosamente afirmativa del mundo y también del resto de los hombres. Es importante destacar que la cortesía o la amabilidad en Cervantes no significa en ningún caso apocamiento, cobardía, resignación, servilismo. No. El anhelo palpitante de un idealismo supremo se mantiene hasta el final, hasta la última línea que escribe. Y es interesante, además, a mí me gusta por lo menos recordar el hecho
de que año arriba, año abajo, Cervantes empezó a escribir El Quijote a la misma edad a la que imagina a Don Quijote. Año arriba, año abajo, Cervantes empezó la composición de su obra más o menos cuando él tenía 50 años. A una edad, los 50 años, en la que otros, cansados de la vida, dimiten de cualquier ambición en este mundo, los dos, el creador y la criatura, emprenden la más grande de las aventuras imaginables. Caballeresca la una, la de Don Quijote, literaria la otra, la de Cervantes, pero movidos ambos por un entusiasmo otoñal hacia un ideal humano que no cesará hasta el último aliento. 1605 escribe la primera parte del Quijote y empieza a notar su posición en la República de las Letras, su distinguida posición en las letras, pero también es un señor ya mayor, 57, 58 años, y siente el apremio de la brevedad de la vida y posiblemente el de ir sacando los hijos que él llama de la oficina de su entendimiento, es decir, las obras de su ingenio que tenían en el telar. Y por eso entre el año 1605 y los 10 años siguientes, porque él muere apenas empezado en 1616, va publicando prácticamente todo. Y en esos libros que va publicando, y fijaos, una persona, a mí me gusta mucho pensar que alguien ha escrito y publicado lo mejor de su vida a partir de los 57 años. Igual que Kant, que escribió la Crítica de Razón Pura también con 56 o 57 años y que reservan lo mejor para esa edad y que no ceden a la melancolía o al escepticismo, sino que después de haber experimentado lo inconsolable, y Cervantes lo experimentó de una manera particularmente intensa, conservan las fuentes del entusiasmo suficientemente vivas como para todavía emprender unas obras que pueden rivalizar en grandeza precisamente a la de su personaje, a la de Don Quijote. Bueno, pues en esos libros que él va publicando les pone un prólogo, y en esos prólogos, que es de lo que voy a hablar ahora, él va cincelando la imagen de su vida. Hemos visto la imagen de su vida en Don Quijote. Ahora vamos a ver la imagen de su vida tal como él la va delicadamente dibujando en los prólogos que va poniendo en sus obras a partir de 1605 y que tiene que ver claramente con el deseo de crear una imagen con una continuada influencia en la posteridad, si es que, como él probablemente ya presentía, era digna de perdurar, porque era una imagen eminente. El primer prólogo es el de la Galatea, y es un prólogo quizá el más convencional de todos, en el que se va casi entero en dar, dice, alguna satisfacción por el atrevimiento en que ha incurrido al publicar una novela pastoril, su primera novela, en edad avanzada, que más o menos estaría ya cerca de los 40 años. Y siguen 2 decenios de silencio. Y cerca de los 60, un Cervantes envejecido y achacoso, pero vivísimo de espíritu, vuelve a la novena dando a la imprenta la primera parte del Quijote, en cuyo prólogo ya se reconoce con nitidez la silueta de la imagen cervantina y su característico juego de ensalzamiento y humillación. El tratamiento que a partir de entonces Cervantes dará a su propia imagen en los prólogos, cincelando, creo yo, esa imagen que quería, como una botella que lanzas al mar, dejar para la posteridad, es la de una imagen mixta y paradójica, unas veces autoexaltada y a otras veces autoirónica, en la que tenemos que ver cómo se confirman los 3 elementos que antes hemos visto que pertenecen a la imagen extraída de Don Quijote: el idealismo, el humor y la cortesía. Vemos que prólogos, dedicatorias, aprobaciones, versos del Viaje del Parnaso y su adjunta, que es un texto que él añadió al Viaje del Parnaso, Cervantes va dando algunas noticias sobre su vida, sobre su forma de ser, sobre su destino, sobre su imagen. Ensalzamiento, en lo que se refiere a su obra, a su vida, luego hablaremos de su obra. Dice que fue soldado, que fue manco de Lepanto y cautivo en Argel. Dice de sí mismo que es de condición apacible y por eso mismo muy inclinado a la amistad. Pero vistas las cosas en perspectiva, y ahí pasamos ya del ensalzamiento a la humillación, vistas las cosas en perspectiva, piensa que la fortuna le ha sido esquiva, más versado
en desdichas que en versos, le dice el cura a Cervantes, menciona a Cervantes, el cura de la primera parte del Quijote. Y pese a esos infortunios, no abriga rencor contra nadie. Con mi corta fortuna no me ensaño. Y ciertamente Cervantes no cultiva la indignación, no se presenta nunca como víctima, no reclama nunca reparación. Dice estos versos: suele la indignación componer versos, pero si el indignado es algún tonto, ellos tendrán su todo de perversos. Acepta las reglas de juego de la vida con deportividad, como sus personajes, sabiendo que la vida es deporte de alto riesgo y asumiendo de antemano que los deportes de alto riesgo algún daño acaban produciendo. Por eso hay solo una cosa que verdaderamente les cuece, y es que en 1614 el llamado Avellaneda publica la continuación. Y ahí lo nota, lo llama viejo, manco y envidioso. Dice que nada que oponer al lodo primero. Viejo y manco, sí. Soy viejo, soldado, hidalgo y pobre, pero envidioso no. Dice, la honra puede la tener el pobre, pero no el envidioso. Y él quiere tener honra. Y desea, pese a su pobreza, conservar la nobleza de su corazón limpio de sentimientos envilecedores. Y fiel a su estilo, se abstiene de devolverle a Avellaneda el agravio que éste le ha hecho. Dice, si los agravios despiertan la cólera en los más humildes pechos, en el mío ha de padecer excepción esta regla. Hemos visto que se presenta como un hombre apacible, hemos visto, sin embargo, que se presenta como un hombre hasta cierto punto fracasado en la vida. Pero si hubiera que destacar entre todas la cualidad más saliente en el modo de ser de Cervantes, en la imagen que él pinta de sí mismo, sería, a no dudar, en mi concepto, su exceso de anhelo. Lo que él llama unas veces deseo y otras veces ansia. Dice, mucho prometo, con fuerzas tan pocas como las mías, pero, ¿quién pondrá rienda a los deseos? Se pregunta. Y en otro lugar desliza a los lectores esta confidencia, que la vemos en la exposición. El tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan, y con todo llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir. El excesivismo del deseo de Cervantes conduciría a la amarga frustración si no se compensase con la paciencia, que es una virtud que él dice que pide al cielo permanentemente y en la que se ejercitó en los años, en más de 5 años, que tuvo que padecer cautiverio en Argel. Y hay un verso que a mí me encanta, que él desliza en determinado momento y que dice así, con poco me contento, aunque deseo mucho. Y ahora vamos a ver este mismo ritmo de ensalzamiento y humillación, de autoexaltación y autoironía, no respecto a su propia obra, sobre su propia vida, que hemos visto que es bastante esquivo, sino sobre la consideración que le merece su propia obra. Y el esquema observaremos que se repite. Por un lado, Cervantes acredita un conocimiento de la historia de la literatura española de primerísimo orden. Y en ese contexto, la historia de la literatura española hace apología de sus éxitos, sacando pecho, con orgullo, con pundonor. Se recrea en el éxito de la primera parte del Quijote, dice en la segunda, los niños la manosean, los mozos la leen, los hombres la entienden y los viejos la celebran. Y finalmente es tan trillada y tan leída y tan sabida por todas gentes que, respecto a sus novelas ejemplares, se jacta de ser el primero que ha novelado en lengua castellana. Destaca las innovaciones que introdujo en el teatro. Redujo las comedias a 3 jornadas de 5 que tenían. Y fue el primero que representó los pensamientos escondidos del alma, sacando figuras morales a escena. Él cuenta que él introdujo esa novedad en el ámbito del teatro. Al soneto bien conocido que empieza voto a Dios que me espanta esta grandeza, lo saluda con alguna hipérbole como la honra principal de mis escritos. Y sus mayores esperanzas de consagración artística las deposita en su futuro Persiles. Libro, dice, que se atreve a competir con Heliodoro, un novelista bizantino hoy olvidado, y que, añade él, con una
frase que a mí me parece conmovedora, que según la opinión de mis amigos, ha de llegar al extremo de bondad posible. Por tanto, él no tiene no se retrae de defender y de incluso poner en lo alto su contribución a la literatura. Pero junto a esa autoexaltación, la autohumillación, típicamente cervantina, que tiene algo de autoironía, que tiene algo de aplicación de las reglas de humor que antes hemos visto en Don Quijote, pero ahora a sí mismo y a su propia imagen. Admite su falta de formación académica, dice mi insuficiencia y pocas letras. Proclama que el Quijote se engendró en una cárcel. Atención, ¿qué persona en el mundo entero protagoniza la reentrada literaria en 1605, después de 20 años de ausencia de la República de las Letras, y lo primero que hace en el primer párrafo es proclamar y airear ante el mundo entero que ha estado en la cárcel? ¿Quién haría eso? Pues él lo hace. Dice incluso que su gran obra fue engendrada en la cárcel. Aunque presume de amigos, lo hemos visto antes, no encuentra ninguno que le escriba sonetos o dibuje su efigie para la portada. De su Galatea, la novela pastoril, que escribió poco antes de los 40, opina, tiene algo de buena intención, propone algo y no concluye nada. No se recata de compartir con los lectores la mala opinión que sobre su teatro oyó un librero a un tercero. Este tercero decía que de mi prosa se podía esperar mucho, pero que de mi verso dramático, nada. Dice que siendo ya un celebrado autor del Quijote, volvió a componer comedias, posiblemente pensando que en la ola del éxito se las representarían. Pero dice, no hallé pájaros en los nidos de antaño, no hallé hogaño pájaros en los nidos de antaño. Quiero decir que no haya autor que me las pidiese. Autor quiere decir director, productor. Y de su condición de poeta son conocidos los versos. Yo que siempre trabajo y me desvelo por parecer que tengo de poeta la gracia que no quiso darme el cielo. Fijaos, o sea, una persona que suelta improperios a su propia novela, que dice que ha estado en la cárcel, que no es buen poeta, que no es buen dramaturgo, que no tiene letras, que nadie quiere sus comedias. Yo no lo haría si tuviera que hacer difusión y divulgación y propagación y propaganda de mis propias obras. Por eso impresiona mucho, por innecesaria, tan cruda confesión pública de sus debilidades. Y solamente uno puede pensar que es que él formaba parte de su ser y de su imagen esa aspiración a lo máximo, ese deseo infinito, ese anhelo y ese ansia, y al mismo tiempo, para hacerlo subsumible, para hacerlo asumible, para hacerlo persuasivo, se lo tiene que rebozar de humor y tiene que rebozar de ironía, y de ironía respecto a su personaje y de ironía respecto a sí mismo. Ahora bien, hemos visto antes que mostraba sus méritos y también sus fracasos, pero que luego había una cualidad sobresaliente, y aquí también. También en el ámbito literario, no solamente en su vida, esas ansias y esos deseos, también en el ámbito literario él se reserva una cualidad sobresaliente. Y es que el don que él posee, trasunto de esas ansias y esos deseos, que él denomina invención y sutil ingenio. Raro inventor, así le invoca el dios Mercurio en el viaje que él mismo ha compuesto. Él mismo se está llamando a sí mismo raro inventor. El propio Cervantes se define con el verso: yo soy aquel que en la invención excede a muchos, que es como decir a todos. La invención es la invenio es la habilidad artística más admirada y estimada en las poéticas del Renacimiento, que es la imaginación, la creatividad. Y a él Cervantes, que tantos infortunios ha padecido, la fortuna le ha concedido esa gracia con más prodigalidad que a todos sus rivales. Y por eso él, en sus novelas, haciendo uso de esa invención y sutil ingenio, se inventa escenas de reparación. Dado que nadie le concede esos homenajes que su corazón posiblemente anhela, se las inventa en sus propias novelas, en esos prólogos. Y tenemos maravillosas escenas en las que la gente, supuestamente, le rinde un tributo que aparentemente en la vida nadie le rindió.
y tenemos un Pancracio de Roncesvalles que le pone en el cielo, unos caballeros franceses que supuestamente acompañan al embajador del mismo país y que preguntan por este ingenio tan celebrado que dónde se halla, y le contestan para asombro de estos franceses que es un pobre y olvidado escritor. El estudiante Pardal, ahora mencionaremos, e incluso en una de sus fantasías el emperador de China habría enviado a un mensajero para que pudiera allí ir a China y poder ilustrar sobre bueno, pues por la admiración que en China le tenían. Nunca falta ese sentido del humor. Y como no encuentra nadie quien dibuje su efigie, él mismo lo dice, al frente de la edición de las novelas ejemplares, para satisfacer, dice, el deseo de algunos que querrían saber qué rostro y talle tiene quien se atreve a salir con tantas invenciones en la plaza del mundo, pues como no hay quien le retrate a quien tantas invenciones, él mismo se inventa su propio autorretrato literario, también está en la exposición, este que veis de rostro aguileño, tributario quizá de convenciones retóricas de su época, como algún autor ha señalado, pero genuinamente cervantino en el inconfundible aliño de autoironía y de dignidad natural. Y por último, no puede faltar una mención a esa divertidísima, melancólica, muy desconcertante y no menos conmovedora página que en el lecho mortuorio escribió o dictó para su Persiles, prólogo que en puridad no prologa nada, porque no alude en ningún momento a su novela y que más parece un ardiz o un truco de despedida, que es donde leemos aquello de adiós, gracias, adiós, donaires, adiós, regocijados amigos, y ocasión, esa es mi tesis, para dar un último retoque de pincel a la imagen de su vida momentos antes de entregarla definitivamente a la posteridad. Ahí dibuja la escena de un estudiante que se aproxima lleno de unción y de devoción a Cervantes y tomando su mano derecha exclama, sí, sí, este es el manco sant, no, el famoso todo, el escritor alegre y finalmente el regocijo de las musas. Cuenta Cervantes que no quiso parecer descortés con quien así le encomiaba, pero de hecho su contestación suena abrupta, algo desusado en Cervantes, que practicaba la cortesía en todo momento. El propio Cervantes había dicho de Don Quijote en una obra anterior, yo he dado en Don Quijote pasatiempo al pecho melancólico y mohíno en cualquier sazón, en todo tiempo. Por tanto, él había dicho de Don Quijote que era una obra de pasatiempo, verdaderamente una obra destinada al regocijo de las musas, que es como le ha llamado el estudiante. Y el estudiante no hace más que reiterar el mismo concepto que Cervantes, pero Cervantes, de una manera desconcertante, lo ataja con una extraña aspereza. Y dice, ese es un error donde han caído muchos aficionados ignorantes. Yo, señor, soy Cervantes, pero no el regocijo de las musas ni ninguna de las demás baratijas que ha dicho. Suena raro, suena desconcertante en Cervantes, sobre todo siendo la última declaración que tenemos de él. Apenas unas horas antes de abandonar este mundo, Cervantes se reivindica como poeta grave, de estilo elevado, nada de regocijo de las musas, nada de entretenimiento. Él es un poeta de estilo elevado y grave. Y su Persiles habrá de ser una prueba concluyente de ello. Pero si hubiera terminado así, no hubiera sido Cervantes. Y por eso el autor tiene que añadir un detalle. Y lo hace, una vez más, oh maravilla, a la manera cervantina, templando la solemnidad del asunto con un matiz chusco, acaso ridículo, pues dice Cervantes que corrigió al bueno del estudiante abrazándole por el cuello y donde le eché a perder de todo punto la valona, es decir, que le arrugó el traje, le arrugó la camisa, le estropeó su indumentaria. En el preciso momento en el que se está presentando como poeta grave, justamente entonces introduce un chiste. Así que, justo antes ya de entrar yo en la última parte de mi conferencia, a la pregunta, ¿qué clase de persona fue en general así,
Cervantes? Pues mi respuesta es una combinación de 3 elementos personales: idealismo, cortesía y chiste. Y es el llegado, ya entro en la última parte de la conferencia, el momento de interrogarse por la continuada influencia de esta imagen compuesta por 3 elementos, idealismo, cortesía y chiste, en la conciencia contemporánea y por su impacto en nuestra cultura. Se trata de preguntarse, al final de esta conferencia, de qué modo el Cervantes recordado se constituye él mismo en mito eficaz, fecundo, sugestivo para nuestra edad contemporánea, y cómo su ideal de ejemplaridad podría producir en ella un impacto virtuoso. Os acordaréis que se dio cuenta de la polémica de la ciencia española al principio y se concluyó que en España no había dado quizá una filosofía abstracta, conceptual y sistemática a la manera continental, pero sí un pensamiento figurativo, derramado en imágenes y figuras míticas dotadas de un profundo significado. Sin embargo, cuando antes hemos hecho un ejemplo de ese friso de figuras que habrían destacado en el pensamiento español contemporáneo derramado en su literatura, eran personajes de ficción, la Celestina, Lazarillo, Don Quijote, Don Juan, pero hay razones poderosas para incluir entre esos mitos cohesionadores con elevada densidad simbólica algunas figuras históricas y en particular aquellas que han alcanzado el estatuto de españoles universales. Se ha comprobado que los hechos y las fechas en la historia generan discrepancias, se generan polémicas. ¿Qué significa 1942, 1714, 1812 o 1936? Eso divide en banderías, en partidos, de acuerdo con la propia sensibilidad, de acuerdo con la propia ideología. Y sin embargo, allá donde los hechos generan discrepancias, allí mismo ciertas individualidades memorables, contemporáneas de esas fechas y de esos hechos históricos, paradójicamente anudan serenos consensos. Yo puedo pensar que 1812 para unos significa el fracaso del Estado liberal, para otros significa el centralismo, para otros significa a lo mejor el fracaso de la Ilustración traída por los afrancesados, pero pocos podrán dudar que Goya es una figura eminente, contemporánea de esos hechos. De tal manera que encontramos consenso en las personas allá en donde los hechos generan discrepancias. Eso sería algo así como una razón histórico ejemplar que permitiría reconstruir la historia de España, eso lo he defendido en otro sitio, de acuerdo con una visión menos fratricida y más fraternal. Siempre ponemos ejemplos de hasta qué punto ha habido comportamientos canallescos y envilecedores durante la Guerra Civil por ambas partes, pero hay muy pocas contribuciones, muy pocos estudios que pongan el énfasis en comportamientos no fratricidas, sino fraternales en la Guerra Civil, que también los ha habido. En la lista de españoles verdaderamente universales salen de manera incuestionable 4, 3 pintores, Velázquez, Goya, Picasso y un escritor, Cervantes. ¿Cuál de las 4 imágenes es portadora de mayor valor de ejemplaridad para el presente y para contribuir a decidir la cuestión moral planteada por la cultura contemporánea? Porque, a mi juicio, la pregunta hoy es ¿por qué elegir hoy la civilización y no la barbarie? Y sin desdoro de los pintores, es, a mi juicio, el escritor aquel cuya imagen favorece contestar mejor y más adecuadamente a la pregunta que acabo de formular. ¿Por qué elegir hoy la civilización y no la barbarie? Tras la Ilustración, se levantó una gran ola nihilista que sacudió la cultura occidental y promovió un proceso de ampliación de la esfera de la libertad individual, la liberación, con la consiguiente crítica a las creencias y a las costumbres colectivas convertidas de pronto en opresiones intolerables. Las sociedades democráticas procedieron a renunciar a los instrumentos tradicionales de socialización del ciudadano, que tan integradores y cohesionadores habían demostrado en el pasado, pero que ya carecían de validez, sin haber esperado a sustituir esos instrumentos tradicionales de socialización por otros más modernos e igualmente eficaces. El resultado, que es el que vivimos hoy, es que la mayoría de los ciudadanos vive hoy en sociedad, pero aún escasamente socializados. No es lo mismo vivir en sociedad
que vivir socializados, porque es posible que nosotros vivamos en una ciudad llena de calzadas y de alumbrado público y de señales de tráfico y de alcantarillas. Nosotros vivamos en una sociedad bien urbanizada, pero en nuestro corazón internamente no esté igualmente urbanizado, moralmente urbanizado, sino que seamos como bárbaros, unidos, congregados en un espacio urbanizado. Aceptamos quizá algunas reglas sociales, pero más por táctica que por convicción, puesto las sentimos, las prohibiciones todavía son ilegítimas, alienaciones oprimentes, retorno a antiguas y odiosas servidumbres. El dogma de la vida privada, que yo considero sacrosanto en un aspecto jurídico, pero un disparate en el ámbito moral, ha sido la coartada de muchos para excusarse del deber de urbanizar sus sentimientos, de disciplinar sus espontáneas inclinaciones, que se estiman soberanas e irrenunciables. Ha sido, en fin, el pretexto encontrado para educar la mente sin reformar el corazón, que sería el balance del estado actual de la cultura. En esta situación, vuelvo a la pregunta, que la pregunta era, ¿por qué elegir hoy la civilización y no la barbarie? En esta situación, ¿con qué aliciente cuenta el ciudadano contemporáneo para aceptar las limitaciones que son inherentes a una civilizada vida en común? De manera que hoy más que nunca se precisa poner en juego todos los resortes que resulten persuasivos para que el ciudadano, que ya no cuenta con las creencias y las costumbres colectivas antiguas, todos esos resortes que resulten persuasivos para que el ciudadano se incline voluntariamente, sin amenaza de castigo, del lado de la civilización. La causa civilizatoria ya no consiste en continuar la liberación en marcha durante los 2 últimos siglos, sino en poner las bases de la necesaria emancipación pendiente. No tanto ser libres, en fórmula que he repetido muchas veces, sino ser libres juntos, lo que comporta un uso virtuoso y civil de esa esfera de la libertad ya ampliada, aceptando algunas reglas íntimas a la convivencia y promoviendo la concordia social. No se trata ya de ser libres, puesto que ser libres es la precondición para ser agentes morales. Para ser agentes morales no falta ser libres, no es suficiente ser libres, sino una vez libre, elegir y elegir bien. Por eso no se trata solo de ser libres, sino de ser elegantes, entendiendo por elegante a alguien que elige bien, que sabe elegir bien. Y la cuestión ahora pendiente no es la de ser libres, sino siendo libres, ¿por qué elegir la civilización y no la barbarie? ¿Por qué no hacer un uso virtuoso, responsable y social de esa esfera de la libertad ampliada? Hay una verdad que debería inscribirse con letras de oro en los frontispicios de los edificios públicos, en las calles, en las avenidas, en las plazas de la ciudad, para la ilustración de sus ciudadanos, que ser persona consiste en elegir la forma de tu autolimitación, no en no tener límites, sino en elegir la forma de tu autolimitación. Y nos preguntamos dónde podemos encontrar instrumentos que sean persuasivos para que ahora que vivimos en una ola posnihilista, donde las creencias y las costumbres colectivas de antaño ya no son válidas para inclinar nuestro corazón, para ser elegantes y hacer un uso de tu libertad en favor de la civilización, de una civilizada vida en común y no de la barbarie, ¿dónde encontramos esos resortes persuasivos, esos instrumentos? Entre los resortes para inclinar al ciudadano contemporáneo por el lado de la civilización, destaca por encima de todo la potencia de un ejemplo admirado, seductor, luminoso, que haya hecho esa misma opción por la civilización antes y elegida libremente. Necesitamos un ejemplo virtuoso, necesitamos una imagen de una vida que haya resistido el tiempo y que ha llegado hasta nosotros y que nos invite de manera atractiva, de manera fascinante, a elegir la civilización y no la barbarie por instrumentos no coactivos. Bueno, supongo que ya habéis anticipado el final. Cervantes es el español más universal y la imagen de su vida, compuesta de idealismo, cortesía y chiste, la más civilizadora de cuantos existen. Su ejemplo nos enseña a mantener vivas las fuentes del entusiasmo por el ideal, incluso en edad tardía, y pese a los desengaños inevitables que trae la experiencia, nos enseña a no renunciar al deseo infinito, a la ansia de lo mejor y a la invención incesante. Pero como su ejemplaridad es risueña, humor, y su idealismo benigno y sanamente relativista, deja amplio espacio a los demás,
a quienes dedica su proverbial cortesía. Cortesía es pensar en el otro. Decimos de una persona cortés que es una persona que tiene muchas atenciones, que presta su atención y la pone en el lugar del otro. Luego, ser cortés, íntimamente cortés, significa ponerte en el lugar del otro, favorecer la convivencia y las reglas, las civilizadas reglas que permiten la convivencia. Américo Castro, uno de los estudiosos de Cervantes, escribió: la descortesía es algo que irrita siempre a Don Quijote y a Cervantes. Las dos palabras favoritas de Cervantes, las que usa en su obra con mayor intencionalidad y con mayor frecuencia, las dos palabras favoritas de Cervantes son discreción y comedimiento. Discreción sugiere una combinación de cualidades intelectuales y morales: prudencia, agudeza, ingenio, cortesía, tacto. Y comedimiento sugiere moderación, decoro, urbanidad. Al juntarse ambos términos, discreción y comedimiento, se obtiene como resultado la fórmula distintiva de la ejemplaridad cervantina, que armoniza felizmente el idealismo máximo con el ejemplo de la autolimitación moral y se instituye de pleno derecho en el paradigma digno de imitación del ciudadano emancipado contemporáneo. El comisario de esta exposición me ha hecho un regalo inesperado para mí, y es que al final de la última sala ha querido poner en la pared el final del ensayo, que es mi contribución al catálogo y que es también el final de esta conferencia y que paso a leer. Y con eso termino. Si El Quijote fue el libro de la conciencia moderna, de esa conciencia escindida, la perdurable imagen de su autor, Cervantes, estaba llamada a valer de gran mito posmoderno. España sería mejor, más cívica, más urbana, más humana, si se asemejase más a Cervantes, si imitara más su ejemplo, si fuera más cervantina. ¿Y el resto del mundo? También. Muchas gracias. Bueno.